Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Hola, muy buenas noches, queridos amigos. Hoy estamos aquí en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y qué bueno poder disfrutar este tiempo con cada uno de aquellos que nos escuchan, porque es muy importante. Nosotros estamos estudiando ahorita un salmo que prácticamente diariamente. Y es muy importante tener un contexto bien profundo relacionado con este tipo de escritura. Porque se trata de la poesía hebrea y son salmos que llegan al corazón del Padre porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Hoy tenemos el Salmo 1. Y aquí, como ustedes lo pueden ver, el Salmo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así a los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yo estaba viendo este tema de los salmos, y en el versículo 1, que nos habla de las bienaventurado, en ese varón, ¿sí? Ese bienaventurado, el varón bienaventurado, ved cómo en el libro de los Salmos comienza exactamente igual que el famoso Sermón del Monte de nuestro Señor Jesús. Ambos con una bienaventuranza. Y la palabra hebrea asre, traducida aquí como bienaventurado, es un término muy expresivo en el hebreo y es un plural. Y se ha debatido mucho sobre si se trata de un adjetivo o de un sustantivo. Pero nos enseña la multiplicidad de las bienaventuranzas, de que disfruta el nombre a quien Dios ha justificado, así como la perfección y la grandeza de aquellas de las que un día disfrutará. Bien podríamos leer aquí las numerosas bienaventuranzas y entenderlo, como lo hacen grandes hombres, como una expresión o aclamación de júbilo por las múltiples dichas de que disfruta el hombre justo. Ojalá seamos nosotros merecedores de ellas. Dice la palabra que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí se describe al justo por sus acciones, tanto por el lado negativo, es decir, por lo que no hace, como por el lado positivo, por lo que hace. No anda en consejo de malos. O sea, busca el consejo prudente y sigue el camino del Señor su Dios y cumple los mandamientos para él, los caminos de piedad, que son sendas placenteras y llenas de paz. Sus pasos no se orientan en las astucias, en las artimañas de los hombres carnales, sino en los mandatos de la palabra de Dios. Cuando la vida de una persona experimenta en su orientación un ámbito tan radical y la santidad hace este acto de presencia en su conducta y en sus acciones, no queda la menor duda que la gracia fluye en su interior. Reparémosle en el detalle. No anda en camino de pecadores. Es decir, es extremadamente selectivo a la hora de elegir sus amistades. A pesar de que sigue siendo un pecador, ahora es un pecador redimido, con un corazón renovado y dirigido por el Espíritu Santo, digno de levantarse en la congregación de los justos.
y ello hace que no esté a gusto entre los obradores de maldad, ni se encuentre como sentado en las sillas de los escarnecedores. Al cristiano, los ateos no le resultan una compañía grata. Dejad que se burlen de la eternidad, del cielo y del infierno, y del Dios eterno. Si eso es lo que desean, el varón justo, que se nutre de una filosofía mejor y más avanzada que la de los infieles, tiene un sentido tan real de la presencia de Dios a su alrededor que se le hace imposible permanecer en ambientes donde se blasfema su nombre. Las sillas de los escarnecedores pueden parecernos cómodas y presentarse como elevadas y sublimes, pero están muy próximas a la puerta del infierno. Huyamos de ellas, porque muy pronto van a quedar vacías y la destrucción eterna engullirá a todos los que en ella se sientan. Fijaos en la degradación paulatina que se describe en el primer versículo. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, los pecadores escarnecedores, cuando los seres humanos viven en pecado, van de mal en peor. Al principio, se limitan a escuchar ocasionalmente el consejo de los malos y negligentes, que se olvidan de Dios, pero al cabo del tiempo se habitúan al mal y comienzan a caminar abiertamente por los caminos de pecadores, de aquellos que quebrantan y transgreden por propia voluntad los mandamientos divinos y tardan mucho en dar un paso más y convertirse en maestros pestilentes abocados a tentar a otros, sentados cómoda y permanentemente en las sillas de escarnecedores. Se gradúan en las asignaturas del vicio y, como corresponde a los verdaderos doctores de la condenación, se instalan en su poltrona y son admirados por los demás como verdaderos maestros de Belial. En contraste, tenemos al nombre justo y recto, al hombre a quien corresponden todas las bienaventuranzas divinas, a quien resulta todo lo imposible mantener comunión ni relación con alguna con semejantes personas, y se mantiene puro, alejándose todo lo que puede de tales leprosos. Rechaza toda la mala acción como si de vestiduras manchadas y contaminadas por carne putrefacta, y se trata evitando de todo contacto. Tremendo, ¿no? Esto es muy sencillo para muchos, pero muy tremendo para los malvados, porque rehúsa su compañía y sale fuera del campamento llevándose entre sí el vituperio de Cristo. Concédanos, Dios, la gracia de permanecer de este modo separados de los pecadores. Charles Spurgeon. Bienaventurado, el salmista dice más de la verdadera felicidad en este corto salmo y de un modo mucho más apropiado en cualquiera de los filósofos, e incluso que todos ellos, los filósofos, no se hacen más que andarse por las ramas. Dios va directamente al punto clave y dice lo esencial. Esto es un comentario de el libro de Nehemías, Esther, Job y Salmos de John Trapp. Bienaventurado, donde que veamos la palabra bienaventurado colgada en la puerta, es seguro que dentro encontraremos a un hombre justo y recto, y lo escribe Richard Baker. El varón, que del término hebreo es enfático y limitado, no significa al varón o el hombre en sentido genérico, como normalmente suele traducirse, sino este hombre en concepto, es decir, uno entre mil que vive para dar el cumplimiento al fin para el cual Dios le ha creado. Adam Clarke, 1760-1832. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En Hebreos, la palabra de nuestras versiones traducen aquí por bienaventurado, asre, y es un plural. Bienaventuranza las de, y transmite la idea de dicha y felicidad.
En su sentido más amplio, es decir, en todos sus aspectos posibles, tal es la porción que afirma el salmista del hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Viene a ser como si dijera: los que de ese modo se comportan serán bienaventurados, y todas las cosas los ayudan para bien. Porque pues, tantos desvaneos filosóficos, ¿por qué tantas disquisiciones vanas sobre el alcanzar la verdadera felicidad, si el camino está más claro? Cuando el hombre encuentra la perla de gran precio, que consiste en amar la ley de Dios y en mantenerse separado de los malos, a tal hombre le corresponde todas las bienaventuranzas y alcanza la felicidad absoluta en el sentido más amplio. Pero si no ha encontrado esa perla, por más que se esfuerce en la búsqueda de la felicidad, nunca la alcanzará. Pues así como para aquellos que actúan con pureza, todas las cosas se vuelven puras, amorosas para los que imparten amor, o buenas a los que obran con bondad, así también por ley universal, aunque Dios no sea una criatura creada, se convierte para cada hombre en lo que ese hombre es. Así tú seas, así será Dios para ti, perverso para con los perversos y santo para los santos. Por lo tanto, nadie que se relacione o tenga que ver con lo malo será considerado bueno ante sus ojos, ni resulta jamás dulce a su paladar aquel que no se deleita en su ley. La palabra consejo hay que entenderla aquí como expresión directa de los decretos o doctrinas, partiendo de la base que ninguna sociedad humana existe y subsiste sin que haya sido formada y preservada mediante decretos de leyes. El salmista David lanza con estas palabras un ataque directo al orgullo y temeridad reprobada de los impíos. En primer lugar, por no ser capaces de humillarse hasta el punto de querer andar bajo la ley del Señor y preferir regirse por su propio consejo, llamado consejo, al que no es más que su propia prudencia, y lo que ellos entienden como lo correcto, libre de error, porque esto es precisamente lo que aboca a los malos a su destrucción. Su empecinamiento es considerarse prudentes ante sus propios ojos y vestir de sus errores con el traje de lo que ellos mismos entienden como verdades. Pues si presentan ante los hombres vestidos abiertamente con el traje del error, los justos que lo rechazan no serían merecedores de tanta bienaventuranza por su decisión de apartarse y no andar como ellos, ya que sería fácil distinguirlos. Pero David no aplica su bienaventuranza al que no anda en la necedad de los malos o el error de los malos, sino al consejo de los malos. En otras palabras, nos amonesta y advierte al no caer en la trampa sutil de guardados con diligencia, de lo malo que se nos presenta con su apariencia de bueno, de torcido, que pretende pasar por recto, del diablo que se viste como ángel de luz para seducirnos con sus artimañas y contrasta el consejo de los malos con la ley del Señor, que nos permite desenmascarar a esos lobos con piel de oveja, siempre dispuestos a dar consejo en todo, a enseñar todo, a instruir a los demás en todo, y cuando en realidad son de entre todos los hombres los menos cualificados para hacerlo. La versión inglesa traduce "nor stand in the way of sinners", es decir, ni puso su pie sobre el camino de pecadores, lo cual implica, añade el sentido argumental de mantener y defender su postura concreta y determinada respecto a las cosas, y escriba además de la obstinación y rigidez mental con la que se envuelven y protegen los malos, fabricando excusas con palabras de malicia y haciéndose incorregibles en su maldad, porque poner el pie a estar de pie en un lugar de postura determinada, como leemos en Romanos, para su propio Señor está en pie o cae,
pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La mayoría y las más frecuentes entre muchas excusas de los malos es su capacidad para el autoengaño, su apariencia de rectitud, su habilidad para convencerse a sí mismos y a los demás de que actúan rectamente, lo que prueban mediante la aparente realidad de sus obras, brillan durante un tiempo por encima de los demás. En lo que se hace referencia al término sentado, en el concepto bíblico sentarse en la silla de algo o de alguien equivale a enseñar, actuar de instructor y maestro. Como podemos comprobar en la cátedra de la silla de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Muchos son los que se sientan, óigalo bien, muchos son los que se sientan en una cátedra pestilente que infecta la inglesa con opiniones de filósofos, traductores de hombres y consejos enlucubrados. Con sus propias mentes se oprimen a las conciencias desdichadas, dejando la palabra de Dios y únicamente capaz de alimentar y perseverar el alma. Martín Lutero, 1536-1546. Dice, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado. O sea, los preceptos negativos son en algunos casos más absolutos, autoritarios y perentorios que afirmativos. Es decir, por ejemplo, que anduvo en consejo de justos. No sería suficiente, pues uno puede andar en consejo de justos y a su vez también en consejo de malos. No al mismo tiempo ciertamente, pero sí alternativamente. Mientras que la negación deja claro de manera enfática que el hombre nunca anduvo y nunca aceptó el consejo de malos, de ningún concepto, fueran cuales fueran las circunstancias en las que se encontraba. Sir Richard Barker, 1568-1645. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Y es muy importante distinguir aquí las características peculiares de la conducta de cada uno. Una, del malo, su consejo. 2, del pecador, su camino. Y 3, del escarnecedor, su silla. O sea, al malo no le preocupan las cuestiones espirituales. No experimenta ningún celo ni por su propia salvación ni por la de otros, y aconseja a todos aquellos por quienes se relaciona que adopten su misma postura y se olviden de las cosas tales como la oración, la lectura de la Biblia, el arrepentimiento, y etcétera, etcétera. O sea, no hay razón ni motivo para las cuales cosas afirma hasta con ser una persona honrada y de principios morales. No hay ninguna necesidad de inquietarse por temas espirituales para que al final todo te vaya bien. Bienaventurado el hombre, afirma el salmista, que no escucha este consejo, que no se aviene a los patrones de la conducta de quien así piensa ni actúa en base a sus ideas. O sea, el pecador tiene delimitado su camino o área peculiar de transgredir. Uno es borracho, otro es deshonesto o actúa con mala fe, otro es avaro o impuro. Pocos hay que se entreguen y practiquen a la vez todos los vicios. Hay muchos avaros que aborrecen la embriaguez y hay muchos borrachos que aborrecen la avaricia, y así sucesivamente. Cada pecador tiene su propio pecado dominante. Por tanto, como dice el profeta, deje el impío su camino, y bienaventurado es el que no anda por los caminos semejantes. El escarnecedor es el hombre que, en lo que se referente a sí mismo, ha roto de manera absoluta y definitiva con todo tipo de sentimiento espiritual o moral. O sea, se ha sentado en la maldad, es decir, se recrea en la impiedad y se mofa de todo concepto de pecado. Su conciencia se ha cauterizado hasta el punto que lo único en lo que es aquello en lo que no cree. Bendito el que no se ha sentado en su silla. Adam Clarke, 1760-1832.
En silla de escarnecedores, o sea, la silla de las tabernas donde se sientan los borrachos para llenarse de licor, son silla de escarnecedores. Matthew Henry, 1662-1714. De escarnecedores, peccator cunning profundum veredit comment. Cuando el pecador se hace burla y menosprecia y alcanza la fosa más profunda del pecado, los israelitas menosprecian a Moisés. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y por juez sobre nosotros? El rey Acab menospreció al profeta Micaías porque no profetizó a su favor. Y los muchachos de Beter se burlaron de Eliseo gritándole: calvo, sube. El escarnio, la burla y el menosprecio son como una gota concentrada de más puro veneno que trata con el océano. Es suficiente para infectarlo por completo, como una sola gota del veneno de algunas serpientes que penetra en las venas y se esparce por todo el cuerpo hasta alcanzar los órganos vitales. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, y esto es de todos los que antes se han burlado de él. Todo cuanto el hombre escupe contra el cielo, revierte contra su propio rostro. Todo vuestro escarnio, vuestras mofas, vuestras burlas y las indignantes que comentáis contra vuestros médicos espirituales bajarán con vosotros al sepulcro y dominarán en el polvo de vuestras cenizas, pero se levantarán contra vuestras almas en el día del juicio. Thomas Adams, 1583-1653. Cuando vemos el versículo 2, dice: si no en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es tremendo, es un versículo bien estudiado y nos ayuda que, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Así que se relacionan y exponen los signos positivos del hombre justo y recto en contraste unos con otros. Se deleita en la ley del Señor, o sea, no está bajo la ley, sujeto a ella o sometido por ella a maldición o condenación, sino que simplemente está en la ley, es decir, está con ella, está de su parte y la convierte en su norma de vida, se deleita en ella y medita en ella, la lee durante el día y piensa en ella por la noche, lee un texto, la memoriza y le va dando vueltas a lo largo de todo el día. Luego, en las largas vigilias de la noche, cuando el suelo abandona sus pámpanos, medita en la palabra de Dios. En la prosperidad día canta salmos de la palabra, y en la noche de la aflicción se consuela con sus propias promesas. Y en su ley medita día y noche. La ley del Señor es el pan cotidiano de todo creyente verdadero. Cuando limitada era la porción disponible del texto inspirado que poseían en los días de David, en comparación con la que disponemos hoy nosotros, pues lo que tenían era escasamente 5 libros de Moisés. Cuanto más agradecidos, por tanto, no deberíamos estar nosotros, y cuánto más deberíamos valorar ese volumen de la palabra completa de que con tanta abundancia disponemos hoy en todos nuestros hogares. Pero qué tratamiento tan pobre y enfermizo damos, sin embargo, a este ángel venido del cielo. Qué pocos cristianos hay que actúen como los de Berea, que se afanaban con el deleite de las escrituras. Muy pocos están hoy en el día de la posición de reclamar y hacer suya las bienaventuranzas. Anuncia por el salmista para los que en ella meditan de día y de noche. Puede que algunos de vosotros podáis alentar que estáis en posesión de un cierto grado de pureza negativa, porque no andáis en consejo de malos ni en camino de pecadores. Pero permitidme una pregunta: ¿está vuestro deleite en la ley de Dios? ¿La estudiáis con ahínco? ¿Y habéis hecho de ella vuestra mano derecha, vuestra compañera y vuestra guía hora tras hora? Si no es así, esta bienaventuranza no os pertenece. Charles Spurgeon. En la ley de Jehová está su delicia. Hablemos del deleite.
Al que hace referencia aquí el salmista es un deleite del corazón, un placer de la real en la ley divina, que no mira a lo que la ley promete, sino preocupa porque amenaza, sino que se centra solo en que la ley a la verdad es santa y un mandamiento santo y justo y bueno. Y de ahí que tal deleite no sea un mero y simple amor a la ley, sino más bien un deleitarse amando la ley, un recrearse en ella, hasta tal punto que ni la prosperidad, ni la adversidad, ni el mundo, ni el príncipe de este mundo puedan eliminarlo o destruirlo, porque se abre camino victoriosamente en medio de la pobreza, de la calumnia, de la cruz, de la muerte y del infierno. Y cuanto mayores y más intensas sean las adversidades, mayor es la intensidad con la que la luz brilla. Martín Lutero, 1483-1546. En la ley de Jehová está su delicia. Y este deleite que nos habla aquí el salmista es el único deleite en que nadie tendrá jamás que ruborizarse ni llevará a nadie a palidecer. El único deleite que proporciona placer sin una posterior resaca es el único que puede conjugarse en todos sus tiempos verbales y como Eneas Anquises lleva a sus progenitores sobre sus espaldas. Sir Richard Barker, 1568-1645. Y en su ley medita día y noche. Este versículo es tan sencillo que encierra todo un mundo de santidad espiritual. Y si nos sentamos y estudiamos en oración y dependencia de Dios, podremos contemplar en el mundo más de lo que en apariencia nos ofrece a primera vista. Y es probable que cuando leemos o miramos suficientemente la palabra de Dios veamos en ella un poco o nada. El siervo de Elías fue a mirar una vez y no vio nada. Por ello se le dio la orden de ir a mirar 7 veces. ¿Qué ves ahora?, le preguntó el profeta, y veo una nube que asciende como una paloma desde la mano. Y al momento toda la superficie de los cielos se hallaba cubierta de nubes. Igualmente es posible que eches una mirada a la ligera sobre un pasaje de la Escritura. No veas nada, pero meditar sobre él repetidamente y con frecuencia, pronto verás sobre el mismo luz resplandeciente como la luz del sol. Joseph Carly, 1602-1673. Y en su ley medita día y noche. El justo medita en la ley del Señor día y noche, y los prosélitos excluyen en eso al pueblo llano y lo privan del beneficio del tesoro común, objetando que implica una dificultad insalvable. Les dicen, las escrituras son difíciles de interpretar, pero no os preocupéis, ni os desvanéis los sesos tratando de entenderlas. Nosotros os explicaremos exactamente su significado. Lo mismo sería que les dijeran: el cielo es un lugar dichoso pero difícil de alcanzar. No os esforcéis en intentarlo, nosotros iremos en vuestro lugar. De ese modo, cuando el gran día del juicio tengan los pobres que rendir cuentas y ser salvos por las verdades que le explica el libro de los libros, no sabrán nada de él. En lugar de las escrituras instruyen con imágenes que, según dice en el libro del pueblo llano, como si el cielo hubiera de ser juzgados por un tribunal de escultores y pintores, y no por los 12 apóstoles. Procurad que no caer en semejante engaño, antes bien estudiad profundamente el Evangelio siempre y buscad consuelo en él, que él espera la herencia valora también el medio por el cual es notificada. Thomas Adams, 1583-1653. En su ley medita de día y de noche. O sea, meditar en algo, según se entiende en sentido general, implica analizarlo, debatirlo, discutirlo. Y su significado vincula a la acción verbal al uso de las palabras, como vemos en el otro salmo.
la boca de los justos meditará la sabiduría. Y por ello, Agustín utiliza en su traducción de este texto el término charlar o conversar, o sea, conversa acerca de su ley, la cual constituye una hermosa metáfora, dado que indica un conversar constante sobre la ley del Señor. Algo así como el continuo trinar de los pájaros, conversar sobre la ley de Dios es una ocupación más elevada del hombre, porque alabar esa función exclusiva y peculiar del hombre, con todo y siendo honesto, por muy poético y agradable que me resulte el uso del término que hace Agustín, se me hace difícil aceptar plenamente su aplicación y significado en la traducción de este pasaje, porque es meditar. El del salmista es mucho más que un simple charlar o conversar. Implica ante todo una observancia y cumplimiento estricto de las palabras de la ley, contrastarlas con otras porciones de la escritura, buscándoles ahínco, al que podríamos ilustrar mejor comparándolo a una partida de caza en busca de venados de un denso bosque, en la que el Señor nos proporciona los venados y nos abre los secretos de sus guaridas. El resultado final de esta meditación es un creyente bien instruido en la ley del Señor y capacitado para instruir otros. Martín Lutero, 1483-1546. En su ley medita de día y de noche. El hombre piadoso lee la palabra durante el día para que los demás vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y la lee también de noche para no ser visto por los hombres, de día para mostrar que no forma parte de aquellos que aborrecen la luz, y de noche para mostrar que pueden brillar en las tinieblas. De día porque es conveniente obrar mientras el día dura, de noche para evitar que su Señor venga como ladrón en la noche y lo encuentre ocioso. Sir Richard Barker, 1568-1645. Y en su ley medita de día y de noche, o sea, no encuentro descanso en nada, como sea, en compañía del libro de libros. Thomas Kepis, 1380-1471. En su ley medita de día y de noche. El meditar es algo que distingue y caracteriza al hombre racional, en tanto que permite medir al calibre su corazón, sea bueno o malo, como bien lo expresa el proverbio que dice: porque cuál es su pensamiento es su corazón, tal es él. Según sea aquello en lo que el hombre mediante, así será él. La meditación es la piedra del toque del cristiano, pues muestra de qué metal está hecho, en un marcador espiritual que lo revela, con una sola mirada, todo el contenido del libro del corazón humano. Thomas Watson. En su ley medita de día y de noche. Meditar es masticar el bolo alimenticio de la palabra, transfiriendo sus dulces y nutritivas virtudes morales y espirituales al corazón, y con ello a la vida de la persona. Este es el proceso de nutrición espiritual que posibilita a los justos para dar fruto abundante. Bartolomé Asquith, 1622-1680. Y en su ley medita día y noche. Los naturalistas dicen que para sostener la vida en el cuerpo humano se necesita toda una serie de procesos y facultades, entre ellas: facultad de atraer, que hace que el alimento nos resulte apetitoso y lo traguemos; facultad de retener, que hace que una vez tragado lo mantengamos; facultad de asimilar, para urdir el proceso de nutrición; facultad de expandir, formando la masa llamada quimo. La meditación posee todas estas facultades. Aporta el juicio, la sabiduría y la fe necesarias para ponderar, discernir y dar crédito a las cosas que escuchamos y leemos. Asiste a la memoria en el proceso de guardar en sus arcas los tesoros escondidos de la palabra divina, y tiene el poder necesario para dirigir las verdades de la palabra y transformarlas en el aliento espiritual. Y finalmente ayuda al corazón renovado
a creer y a expandir su capacidad para entender las cosas que Dios nos da libremente. Nathanael Ranet, 1602-1672. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto y a su tiempo su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado. No un árbol silvestre que crece al azar, sino un árbol cuidadosamente plantado, escogido, considerado como propiedad privada, cultivado, protegido, que ha de ser desarraigado. Protegido de ser desarraigado. Porque toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial será desarraigada. Junto a las corrientes de agua, no junto a una corriente, sino a muchas corrientes, de modo que aun cuando falle o se seque, siempre quede otra disponible. Los ríos del perdón y de la gracia, los ríos de la promesa y los ríos de la comunión con Cristo son fuentes de provisión que no fallan nunca. El justo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, o sea, no a destiempo, como los higos fuera de temporada que carecen de sabor. El hombre que se deleita en la palabra de Dios y recibe instrucción en ella, cuenta con la apariencia que precisa en la hora del sufrimiento, fe en la hora de la prueba y gozo santo en la hora de la prosperidad. Dar fruto es una característica esencial del hombre que posee la gracia, y su fruto será por siempre el sazón, y su hoja no cae. Los árboles del Señor son la hoja perenne, siempre están verdes, no hay frío invernal capaz de acabar con su verdor, y no obstante, a diferencia de los árboles de hoja perenne en nuestro país Inglaterra, que no dan fruto alguno, los del Señor dan fruto abundante, su hoja no cae. Esto es, aún las palabras más íntimas permanecerán para siempre, y sus obras de amor más insignificantes serán recordadas eternamente, pues no preserva solamente su fruto continuo, sino que también sus hojas permanecen, de modo que nunca pierde su belleza. Todo lo que hace prosperará. Bienaventurado que no puede hacer suya esta promesa y apropiarse de ella. Pero todos siempre debemos valorar el cumplimiento de una promesa dentro de escasos límites de nuestra propia visión. Pues a menudo, hermanos, cuando juzgamos las cosas a través de nuestros sentidos humanos tan endebles como son, llegamos casi siempre a un lugar lúgubre, con conclusión de Jacob cuando exclamó: todas las cosas van en mi contra. Pues a pesar de que somos conscientes de nuestra participación en la promesa y de saber que a los que Dios aman todas las cosas lo ayudan para bien, a veces nuestra visión humana ve las cosas completamente al revés de lo que la promesa anticipa. Pero a los ojos de la fe, las promesas de la palabra de Dios son inmutables. Y a través de ella percibimos cómo nuestras obras prosperan, aun cuando todo lo que sucede a nuestro alrededor parezca indicar lo contrario, y nos dé la sensación de que todos los vientos soplan en vuestra contra. Aunque tampoco debemos confundirnos en el concepto, pues no es propiedad extrema de lo que aquí se nos promete, sino propiedad interna. Esa es la del cristiano que busca y anhela a menudo, como hiciera Josafat. Construimos naves en Tarsis para ir a Ofir en busca de oro, pero siempre se nos rompen en Asión Geber. Aunque a decir verdad, incluso en esto hay prosperidad, puesto que la pobreza, las privaciones y las persecuciones garantizan la salud del alma. Con frecuencia nos suceden lo aparentemente peor, cuando en realidad es lo mejor que nos podría suceder. Así como hay una maldición implícita en la prosperidad del malvado, hay también una bendición escondida en las privaciones, cruces, pérdidas y aflicciones del justo. Las pruebas y tribulaciones del santo pertenecerán al área de la administración divina, y es bajo su cuidado que crecen y dan fruto en abundancia. Charles Spurgeon.
será como árbol plantado, y hay un tipo de árbol que crece en el valle del Jordán, el oleandro, que cuando florece sus brillantes pimpollos y sus hojas perennes color verde oscuro da respecto al aspecto de jardín en cualquier rincón donde haya sido plantado. Aunque no se menciona directamente en la escritura, es posible que el salmista lo tuviera en mente cuando escribió la frase referente al árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Arthur Perrin Stanley, 1815-1881. Como árbol plantado junto a corrientes de agua. La expresión corrientes de agua es una alusión al método oriental de cultivo. Mediante surcos hace correr riachuelos de agua entre las hileras de los árboles, haciendo que reciban un riego artificial constante que los mantiene verdes, que da fruto a su tiempo. En sus semejantes condiciones plantado junto a corrientes de agua, las expresiones de fruto son lógicas y más que fiables. Se espera que dé fruto, da fruto y lo da a su tiempo en el momento apropiado, una formación espiritual adecuada, sometida al riego constante de las corrientes fertilizantes del espíritu que nunca se atienden cuando lo buscamos con sinceridad. Con toda seguridad, frutos de justicia. El creyente que lee, que ora y que medita es consciente en todo momento del trabajo de Dios, que desea que lleve a cabo, el poder a través del cual puede y debe realizarlo en los lugares y las oportunidades que se le presentan en el proceso de realizarlo, al objeto de que Dios sea siempre glorificado en ello, su propia alma bendecida y su prójimo edificado. Adam Clarke, 1760-1832. Pues damos gracias a esta primera sección. Seguiremos con la próxima sección en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Bendiciones. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche.